Y ahora quisiera pasar al panorama electoral en Texas, y es que este martes los aspirantes republicanos John Cornyn y Ken Paxton se enfrentan en una segunda vuelta para desempatar las primarias para el Senado de Estados Unidos. Trump, recordemos, le dio el espaldarazo a Paxton y lo convirtió en el favorito para la nominación, aunque Cornyn se ha negado a retirarse. Los votantes, bueno, son quienes definen la contienda. Y ahora quisiera enlazarme con Robert Valencia, quien es analista político en Nueva York. Robert, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ayúdanos a entender qué es lo que verdaderamente está en juego en esta segunda vuelta entre Cornyn y Paxton dentro del Partido Republicano. Bueno, primero que todo, Rebeca, como siempre, un placer estar contigo y un saludo a la teleaudiencia. La tendencia que vemos en las últimas dos elecciones en primarias especiales es la constante. Es una variable, bueno, no es una variable, creo que es un común denominador, y es digamos, la lealtad que se le sigue a Donald Trump dentro del Partido Demócrata. Y una razón en particular, en este caso, las primarias republicanas en Texas, el hecho de que, como tú bien señalas, Trump le dio un espaldarazo final a Paxton, que fue fiscal general del estado de Texas, por una sencilla razón, simplemente porque Paxton, a diferencia tal vez de Cornyn, ha sido un férreo defensor de las políticas del presidente Donald Trump. Fue la persona que ha respaldado, por ejemplo, lo que aconteció el 6 de enero del 2021. Muchas de sus políticas han sido apoyadas por Paxton, mientras que Cornyn, si bien ha tenido una relación cordial con Donald Trump, sí se ha mostrado un poco vacilante a la hora de aprobar algunos de sus proyectos. Y un comentario que no cayó muy bien para Donald Trump fue el hecho de que el mismo Cornyn en el 2023 dijo que el tiempo de Donald Trump, digamos, la flor de la vida, por ponerlo de alguna manera, dentro de Donald Trump, pues ese tiempo ya pasó, que no tiene esa sangre nueva para ser presidente. Y eso no cayó muy bien. Y a eso es a lo que yo me refiero, que yo creo que ese es el núcleo de todo esto, es una lealtad hacia Donald Trump. Básicamente, la persona que contradiga a Donald Trump pues sufre consecuencias políticas, como lo hemos visto en Luisiana con Ben Cassidy y lo que vimos en Kentucky con la derrota de Thomas Massie, que ha sido obviamente uno de los republicanos que ha sido un acérrimo, no sé si decirlo enemigo, pero sí una persona contraria a las políticas de Donald Trump. O sea que lo que estamos viendo es un Donald Trump que se ha visto fortalecido y que se ha mostrado confiado en que sus endosos terminan en victorias para las personas a las cuales él respalda, y muy posiblemente sea ese el caso con Paxton en las primarias republicanas. Y es muy claro cómo opera Donald Trump. Sabemos que él ni siquiera es que sea alguien que se oponga constantemente a él, como por ejemplo Massie, que es mucho más verbal en sus ataques contra el presidente. Pero Cornyn, en una relación, como tú lo mencionas, en una relación cordial, pues no ha sido tan verbal o vocal sobre la posición que tiene en contra del presidente. Pero eso, una cosa, lo que lo lleva a irse hacia el otro lado. Hemos visto personas que han perdido su trabajo, ¿no?, dentro de la administración por una cosa que han dicho, y entonces pasan a la lista de personas no gratas del presidente. Bueno, lo que le pasó a Tulsi Gabbard, sin desviarnos del tema, una persona que obviamente tal vez no fue mucho de los afectos de Donald Trump y al final terminó renunciando a su cargo. Pero bueno, eso es una historia aparte. Lo que nos compete en esta conversación. Similar, pero muy diferente. Pero a eso voy. Es este efecto Midas, o si se quiere ponerlo así, ¿no? De alguna manera, de Donald Trump, de que cuando da su bendición a un candidato, pues ese candidato, no siempre, obviamente, no todas las ocasiones, pero lo que estamos viendo en estas primarias, por lo menos en el 2026, es que Donald Trump, una vez da su espaldarazo, pues aparentemente se transforma en una victoria automática, porque volvemos a este punto de que Donald Trump tiene un control bastante, digamos, prominente dentro del Partido Republicano. Pero yo creo que hay una cosa que hay que señalar aquí, Rebeca, que me parece importante, y es, independientemente de quién gane estas elecciones republicanas, sea Cornyn o sea Paxton, va a tener una contienda bastante apretada con James Talarico, muy parecido a lo que vimos hace algunos años cuando Ted Cruz también se vio en problemas cuando se enfrentó a Beto O'Rourke, lo cual señala también este panorama político que se presenta en Texas, que si bien Texas por muchas décadas ha sido un estado republicano, se ha visto una tendencia, lo que llamamos aquí un estado púrpura, es decir,
que si bien sí ha elegido senadores y representantes republicanos, pero donde también hay un resurgimiento de los demócratas. Ahora, en estas contiendas, yo creo que si contamos el margen de error, van a ser unas elecciones muy apretadas y regularmente siempre favorece a los republicanos. Obviamente esto lo veremos en noviembre, pero sí hemos visto de alguna manera un descontento dentro de los votantes tejanos. Uno, en materia de política migratoria, si bien apoyan el control migratorio algunos de los votantes texanos, lo importante aquí de analizar es que si hay algo en que republicanos y demócratas están en desacuerdo muchas veces, es en la construcción del muro en ciertas áreas de la frontera. Y las acciones de ICE también han cambiado la percepción de algunos tejanos que viven, por ejemplo, hacia el lado de la frontera, lo que se conoce como el Valle del Río Grande, porque las acciones de ICE sí han perjudicado algunas de las industrias, particularmente la construcción en Texas. O sea que si analizamos todo esto en conjunto, veremos una elección bastante apretada, pero también con una tendencia de que los demócratas tal vez se sientan confiados de que puedan ganar, pero posiblemente volvamos a ver una repetición, valga la redundancia, de lo que ocurrió hace algunos años con Beto O'Rourke y Ted Cruz. Y sí, y también ver si pueden cambiar las otras áreas más aisladas del Estado hacia una inclinación demócrata. Ahora, déjame ver si puedo explicar esta pregunta y a ver si me la entiendes. ¿Representa esta elección una batalla entre el establishment republicano y el movimiento MAGA? O más bien, MAGA se ha convertido en el establishment republicano. Pues esa es una muy buena, entiendo perfectamente la pregunta y hacia dónde va dirigida. Y sí, yo creo que esto indudablemente es una batalla dentro del establishment. Lo digo porque incluso Cornyn ha recibido el apoyo de otros republicanos que se muestran un poco más moderados, como fue el caso de John Thune, senador de Carolina del Norte, que también ha sido una figura que se ha mostrado reticente ante las políticas de Donald Trump, que tal vez sea esa la otra razón por la cual ha llevado o llevó a Donald Trump a darle el espaldarazo a Ben Paxton, que no tiene un récord muy limpio que digamos, casi que similar al de Donald Trump, hablando de temas de adulterio y donde hubo algunas situaciones un poco complicadas dentro de su trabajo cuando era fiscal general de Texas. Sin embargo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que es esta lealtad ciega que se le rinde a Donald Trump. Pero indudablemente es un momento en el que, a pesar de la impopularidad de Donald Trump dentro del Partido Republicano, pues sigue teniendo un control absoluto. Y eso lo podríamos ver reflejado en las elecciones en Texas, como lo vimos en Luisiana, como repito, en Luisiana, como lo hemos visto en Kentucky y en otras elecciones. Pero sí es una lucha dentro del establecimiento con MAGA, en donde aparentemente pues ese movimiento impulsado por Donald Trump es el que ha venido ganando. Ahora, ¿cómo se representa esa ganancia dentro de las primarias? Eso está por verse, porque incluso pues los demócratas, como menciono, incluso creen que puedan tener una posibilidad de darle vuelta a esa curul, una curul que no han ganado de hace más de 30 años. Así que veremos un senador, además que es joven, James Talarico, podría ser la nueva cara del Senado de Texas en Capitol Hill, como se conoce el Capitolio en Washington, muy posiblemente. Pero bueno, por lo menos los sondeos muestran esta contienda cerrada, pero de aquí a noviembre podrían pasar muchas cosas. Bueno, será muy interesante ver lo que sucede hoy y, para consecuencia, lo que sucede en noviembre. Y una vez dicho esto, lo que sucederá en Capitol Hill. Muchísimas gracias, Robert Valencia, como siempre, por ayudarnos a entender este complejo mundo que estamos viviendo en estos momentos. Te agradezco, que tengas un excelente día. Y al volver aquí en CNN.